sea, tengo pensado ir a América en octubre En octubre, listo. y podría tal vez ir a México. Sí, pues nos ponemos de acuerdo, igual y te vienes por acá a dar una charla, a platicar, a conocer. Nosotros estamos Claro. en la Sierra Madre Oriental, ahí está enclavada la universidad, ¿no? Es un entorno muy lindo, es bosque mesófilo de montaña, ¿no? La primera postal, digamos, de la universidad es un trozo de la Sierra Madre Oriental de México, ¿no? Pero a Hidalgo lo tratan un poco como para meter las cosas que no caben en la ciudad, ¿no? Exactamente, ¿no? Y lo que no cabe, digamos, desde automóviles, casas, hasta desechos, ¿no? O sea, la parte de Sí. Tula, pues es digamos, el epítome del desastre, ¿no? Todos Mm. los desechos de la ciudad van a parar ahí, ¿no? Recién, justo el año pasado, no sé si por ahí te enteraste, seguramente sí, se desbordó el río Tula y, bueno, pues Mm. anegó completamente, ¿no? Esa región. Eh, Estuvo muy Y aquí complicado. tienes estudiantes bueno, de varios lugares serán, ¿no? Sí, mira, el seminario afortunadamente ha tenido muy buena respuesta. Y hay desde profesores hasta alumnos de pregrado, maestría, doctorado, ¿no? Y de varias partes de América Latina, incluso por ahí también hemos tenido compañeros de Italia, ¿no? De Francia, que les ha gustado por ahí el seminario y se han conectado, ¿no? Se han conectado. Vamos a Y empezar puntuales, ¿no? sí, 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 yo creo que damos inicio, entonces ya por aquí está también nuestro compañero Edgar. ¿Todo está listo? Ok. Entonces, yo a medida que yo hablo, van pasando porque Sí, sí, yo sí. las tengo aquí, pero no sé si las puedo pasar yo. Sí, pues si quieres, hacemos el intento, si no, te digo, la compañera Karen nos hará el Es favor que de... normalmente sale como una cosa Ujú. verde abajo, pero no la veo. Listo. Si quieres, ahora, eh, Las pasan ustedes. ok, listo, listo, listo. Bien, bueno, pues vamos a dar inicio. Bueno, pues sean bienvenidas y bienvenidos a la onceava sesión del seminario Ecología Política, Sufrimiento Socioambiental y Acción Política, que es posible gracias al apoyo de la División de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Intercultural del Estado de Hidalgo, en México, y a un sinfín, digamos, de compañeras y compañeros que han sido partícipes en cada una de las sesiones y que gracias a su participación, gracias a su interés, es como hemos iniciado, digamos, este camino en relación con la construcción de una comunidad académica que se interesa por la ecología política, el estudio del sufrimiento y la acción política. En esta ocasión nos acompaña el tan reconocido autor Joan Martínez Alier. A continuación me permitiré leer un poco de su amplia trayectoria. Bueno, el doctor Joan es doctor en Economía por la Universidad Autónoma de Barcelona. Sus líneas de investigación van desde la historia agraria hasta la historia ambiental, pasando por la economía ecológica, la política ambiental y la ecología política. Ha sido un frecuente colaborador de revistas alternativas como Cuadernos Ruedo Ibérico, Bicicleta, Mientras Tanto, Archipiélago. Actualmente dirige y es el quien inicia con la tan importante revista de ecología política, que bueno, creo que todos los que estamos interesados en estos temas la conocemos, ¿no? Y bueno, además es autor de distintos libros, de distintos artículos, ¿no? En donde uno de los más reconocidos pues es el texto El ecologismo de los pobres, conflictos ecológicos y lenguajes de valoración. Bueno, pues sin más, le cedo la palabra a Joan y
Y bueno, Joan, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bienvenido, ¿no? Y el micrófono es tuyo. Posterior a tu presentación, daremos chance de un tiempo de preguntas y comentarios de parte del público. Nada más les pedimos, por favor, si quieren después de la presentación de Joan participar, pues prender su micrófono, decirnos quiénes son, ¿no? Qué hacen, dónde trabajan, etcétera. Bueno, pues adelante, Joan, y muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias. Voy a empezar la presentación con este título: conflictos socioecológicos o conflictos ambientales, como les guste, en América Central y México, un análisis basado en el Atlas. Y está, en buena parte, es un producto, esta charla, de un número que publicamos hace 2 años en la revista Ecología Política, que está, ustedes pueden ver la cubierta de este número 60, que se titulaba Ecologías decoloniales en Mesoamérica y el Caribe. Claro, no voy a hablar de todo esto porque sería demasiado, no voy a hablar de islas del Caribe, apenas voy a hablar de Centroamérica. De hecho, voy a empezar, si acaso, hablando desde Chiapas para el norte de México, y para que tengamos tiempo de profundizar un poco más. Entonces, primero hay una parte un poco más teórica, que ahora veremos la siguiente lámina, que es esta. Y me pregunto por qué hay tantos conflictos ambientales, tantas protestas ambientales, conflictos socioecológicos, conflictos, yo les llamo a veces de distribución ecológica, porque no son puramente económicos, tienen que ver con el aire, con la tierra, con el agua, ¿no? ¿Y por qué hay tantas protestas ambientales, dentro o fuera de la economía, en la sociedad, digamos, ¿no? Bueno, hay muchas razones. Una es algunos dirían la mala gobernanza, algunos dirían el neoliberalismo, el colonialismo, el racismo. Todo esto son buenas explicaciones, pero yo doy una explicación para la discusión, como si dijéramos, más material, más física, y es mostrarles cómo la economía industrial mundial no es en absoluto circular, sino que es entrópica. Entrópica quiere decir que la economía saca energía y saca materiales de tierra, ¿no? En la forma de, si es energía, pues sobre todo de carbón, de petróleo, de gas. Usa también la energía solar para biomasa, ¿no? De plantas, puede ser eucaliptus para plantas de celulosa, o puede ser soja para o maíz, ¿no? Para comer la gente, pero también para los animales, etc. La economía mundial, pues, no es circular, recurre cada año a más recursos naturales en la forma de fuentes de energía y de metales también, ¿no es verdad? Y en fin, de tantas otras cosas que ahora iremos viendo, porque los conflictos se dan sobre todas estas productos de la naturaleza que la economía usa para prosperar, pero que no recicla, no los recicla, los usa una sola vez en general. De los 100.000 gigatoneladas, giga es lo mismo que 1.000 millones, ¿no? Es lo que en Estados Unidos llamarían billones. De los 100 billones de toneladas anuales de materiales, incluyendo carbón, gas, petróleo, que entran en la economía mundial, solo se reciclan 8%, unas 8 gigatoneladas, menos de 10. Si ustedes dividen 100.000 millones de toneladas de materiales por los 7.000 millones y medio de personas que hay en el mundo, pues da algo así como 13 toneladas por persona. O sea, cada uno de los que están aquí en la clase esta, Óscar Adán y Edgar Delgado, Eliana Arismendi, todos están usando en promedio
12 o 13 toneladas de materiales cada año. 12 o 13 mil kilos, cuenten cada día lo que es. Pero no todos son iguales, porque los que sean más ricos y viajen más en avión y tengan un automóvil que quema más petróleo, o se compra un automóvil nuevo cada año, pues están consumiendo más materiales y energía, ¿no? Y los que vivan en el campo y coman de lo que están produciendo, etcétera, y quemen algo de leña, pero no quemen combustibles fósiles, pues gastan mucho menos. Este es un promedio. Y este 100.000 millones no va a durar muchos años. Bajó un poco con la pandemia, ha vuelto a subir y este año ya 22 va a pasar de los 100.000 millones. De los 100.000 millones pasará a 102.000 millones, algo así. Lo que quiero ver es que ustedes entiendan que no se recicla. Es que entran en la economía, luego se convierten en residuos, en parte el cobre se vuelve a usar quizá, pero mucho queda botado por algún lado como residuos. A veces los incineran incluso para conseguir un poco de kilovatios hora, pero la mayor parte lo que hace es convertirse en cenizas o en gases, ¿no? Y como hay esta búsqueda continua por nuevos materiales y nuevas fuentes de energía, ¿esto dónde se encuentra? Se encuentra en lo que llamamos las fronteras de la extracción. En inglés se les llama las commodity extraction frontiers, las fronteras de extracción de las mercancías, porque en inglés, por alguna razón muy extraña, a las mercancías les llaman commodities, ¿no? Como si fuera una cosa para estar cómodo. Pero en fin, le llamamos en castellano mercancías. Las fronteras de extracción de las mercancías, aquí el agua no lo considero, podemos hablar del agua, pero el agua no está contada en esta estadística. El agua sería mucho más que esta estadística, pues es lo mismo. Si no hay agua aquí, lo traerán de otro sitio, ¿no es verdad? El agua sí que entra aquí como fuente de energía, está aquí contado. De ahí que debido a esta extracción continua, y esta palabra extractivismo casi se ha estado inventada en América Latina, ¿no? Por Eduardo Gudinas y Alberto Acosta, Maristela Svampa, y yo estoy muy de acuerdo con esta perspectiva. Es decir, no hay verdadera producción, lo que hay es extracción y luego producción de residuos, se disipa la energía. De ahí que haya muchos conflictos ecológicos en las fronteras de la extracción y en las fronteras de la evacuación de residuos, que puede ser una incineradora, por ejemplo, en el estado de Hidalgo, que hay algunas, ¿no es verdad? En Ximapán iban a hacer una, o era un vertedero. Y también podría ser que Cemex está quemando residuos para fingir que de esta manera ahorra combustibles fósiles, pero también está produciendo, bueno, cenizas y gases tóxicos. ¿Por qué hay tantos conflictos ambientales? Porque la economía industrial usa muchos recursos que saca de la tierra como metales, como combustibles fósiles, para simplificar, y produce muchos residuos. A veces se habla de que vamos a llegar a una economía circular. Es falso, quizá en 100 años más, pero de momento no hay ninguna señal, todo lo contrario. Y en los conflictos lo vamos a ver, ¿no? Cuando entremos en casos concretos lo veremos. La próxima, por favor. La próxima es por el lado de los residuos. Todo el carbón, el petróleo, el gas que se quema y parte de la leña también que se quema, todo esto se convierte, químicamente hablando, en dióxido de carbono, en CO2, ¿no es verdad? Energéticamente se convierte en energía disipada que se va a la estratosfera, se va del planeta. Pero químicamente, ¿no? Los hidrocarburos, ¿no? El carbón que hay combinado, en fin, el carbón que tomó la fotosíntesis, ¿no? El CO2, que con agua y con energía se convirtió en el carbono que tienen las plantas, ¿no? En esta ecuación de la fotosíntesis.
pues este carbón se quema. Si es fotosíntesis actual, también se quema. Si es fotosíntesis del pasado, fósil, carbón, gas, petróleo, se quema y se va acumulando en la atmósfera. Porque los océanos y la nueva vegetación no tienen capacidad de absorber tanto dióxido de carbono como los ricos del mundo, no los pobres, los ricos del mundo hemos estado poniendo en la atmósfera en los últimos 150 años o más. Y esto se empezó a medir, la concentración en partes por millón, hacia el año 1960, hace como, ¿cuántos son? 60 años de ahora, ¿no? Ya se conocía que esto iba a pasar, entonces empezó a medir. Bueno, la medida más fidedigna está en Hawái, pero en cualquier sitio lo podrían medir en la Universidad Intercultural en Hidalgo, con algún sitio que no esté muy contaminado por automóviles, etcétera, ver la concentración de CO2 en la atmósfera, ¿no? Y en la atmósfera, como ven, estamos llegando casi a 420 partes por millón. Esto que sube y que baja cada año depende si es el invierno y el verano, porque ¿qué pasa en el verano? Que se absorbe más CO2 porque crecen las plantas en el verano septentrional, ¿no? Y por tanto, esto es lo que vemos, que aumenta la concentración de dióxido. Esto es lo que produce una deuda ecológica, es una injusticia terrible. Hasta el Papa de Roma en su encíclica Laudato Si habla de esto, en el párrafo 51 y 52, dice: hay un exceso de dióxido de carbono y la culpa no la tienen la mayor parte de los humanos, ni menos la tienen otras especies, sino los ricos del mundo, y con la revolución industrial y la quema de carbón, petróleo y gas, están produciendo un exceso de CO2. Y este es un conflicto global bien grave, ¿no? Y hacen reuniones como en Glasgow el año pasado, y ha habido como 25 reuniones, y no resuelven nada, para decir la verdad, ¿no? Va subiendo esto, como ven, cada año, porque cada año se está poniendo más dióxido de carbono. La próxima, por favor. Y la próxima es un mapa o un atlas de conflictos ambientales que estamos hace ya 10 años registrando en este atlas, ¿no? La parte de arriba a la izquierda son todos los puntitos que tenemos hasta ahora. Si ustedes van al atlas que está en internet, en la web, y apretan, se abre la página y tienen una ficha de 4 o 5 páginas que describe el conflicto. Y los conflictos están clasificados según sea de agua, según sean de residuos, según sean, como he dicho antes, de carbón, petróleo y gas, si son de energía nuclear, etc. En 10 categorías principales, que si la ponen más grande esta ficha, pues van a ver cómo se llama. Y lo que hay abajo a la derecha son una selección de 500 conflictos que yo he sacado del atlas. Yo he puesto mucho, yo mismo, muchas de estas fichas, pero no solo yo, debe haber 100 personas que han puesto fichas, ¿no? Estudiantes de aquí, de la universidad, de otros sitios, voluntarios, activistas, periodistas, porque esto no se hace en un día ni dos, esto ha tomado mucho tiempo, ¿no? Hacer estas fichas de 5 o 6 páginas cada caso, y se pueden además codificar, ¿no? Se pueden ver qué estadísticas resultan. Les animo mucho a que entren en el atlas, lo estudien, aprenderán mucha geografía y mucha ecología política y mucha sociología ambiental, y quizá pueden poner algún caso nuevo que no tengamos, ¿no? En Hidalgo o donde quieran, porque continuamente salen nuevos conflictos. Estos 500 que hay en el gráfico a la derecha abajo son los que salen en mi libro, que estoy casi acabando, y que tiene este título muy zapatista porque se llama Tierra, Agua, Aire y Libertad. Zapatista de Emiliano Zapata, ¿no? Tierra y libertad. Yo he añadido tierra, agua, aire y libertad
porque todo esto es lo que está en juego en estos conflictos, ¿no? Que te quiten la tierra, que te contaminen el agua, de que no te dejen respirar, de que te roben el aire, ¿no? Como pasa en el istmo de Tehuantepec para hacer molinos de viento, por ejemplo, ¿no? Y en Tamaulipas también. O sea que la tierra, el agua, el aire son como él. Y además hay este eslogan que es muy antiguo, Tierra y Libertad, que viene de Rusia del siglo XIX, ¿no? Y pasó por España, los anarquistas lo usaban, tierra y libertad, y a mí me gusta este eslogan, y por tanto lo voy a usar para este libro, que tendrá un subtítulo. El subtítulo es Un estudio de conflictos ambientales. Y esto es parte de la ecología política y también se puede decir que es parte de la historia social, de relaciones internacionales, de sociología ambiental, de ecología industrial, todas estas ciencias que han nacido, como dice el maestro Víctor Toledo, del estudio de la ecología de los humanos en los últimos 20 o 30 años, muchas de ellas, ¿no? De las que he dicho. La ecología industrial, la antropología ecológica, la etnoecología, la historia ambiental, la ecología política, han nacido de la ecología, estudiar la ecología de los humanos, que bueno, que desperdicia mucho más que la ecología de otras especies, es distinta en este. La siguiente. Y aquí dejo ya la teoría más general y empiezo con México. Cuando empezamos el ALDAS, bueno, empezamos en 2012, pero para el año 2016 ya teníamos algunos casos metidos en México y un periódico que yo no los conozco, pero muy amablemente sacó toda una página diciendo que habían ellos mismos hecho un mapa basado en el ALDAS con estos 36 conflictos, ¿no? Si uno va al conflicto que ellos dibujaron aquí como el número 1, está en Baja California, en la mina Concordia, Los Cardones, que todavía existe, creo, el conflicto. Y así nos podríamos ir paseando. Vean, claro, que en el centro del país, ¿no? En lo que es la conurbación de la Ciudad de México y también en Hidalgo, que está cerca, y quizá en Morelos, ¿no? Todo lo que es alrededor de la Ciudad de México, pues hay bastantes más concentración de conflictos. Pero hay otros también en el sur, como ven, muchos, y también en otros sitios. Algunos estados no había ninguno, pero esto es falso, ¿no? En el nuevo mapa que estamos haciendo, pues, que es este que hay aquí, lo puede poner otra vez, ¿sí? Pues salen muchísimos más conflictos en México, y también este está sacado de la revista México y Centroamérica. Las flechitas, si ustedes lo miran, se refieren a algunos casos concretos, a una muestra, ¿no? Estoy viendo, por ejemplo, aquí, en un conflicto que tiene color azul porque es de agua. Si lo miran hacia occidente está la flecha, pero el caso está en Jalisco, ¿no? Pone el Zapotillo, la represa del Zapotillo en Jalisco, ¿no? Y un poco más al norte, en Sonora, ya pone Alamos Gold Mining Company, en inglés porque es canadiense, en Sonora, ¿no? Que está muy cerca de Arizona, donde también hay cobre. En fin, aquí salen con las flechitas una muestra de conflictos en México, en Centroamérica y también algunas islas del Caribe, y algunos de estos os voy a comentar a continuación. La próxima, por favor. Actualmente, o hace un par de días, en México el ALDAS tenía 180 casos. Como he dicho antes, esto colabora bastante gente, y siento no recordar ahora todos los nombres de colegas mexicanas y mexicanos que han ayudado a veces con un caso en cursos que hemos dado, lo han enviado porque les interesaba el caso. En los últimos 2 o 3 años, quien más ha trabajado es Sofía Ávila, que ahora está en la UNAM y que se doctoró aquí en Barcelona. Yannick Deniot, que es un francés que hace muchos años que vive en México, con geocomunes. Victoria Ruiz Rincón, que hizo una tesis en Barcelona y que llenó casos de la conurbación de la Ciudad de México, uno de los cuales voy a comentar.
Federico de Guzmán, que una vez que yo estuve en Zacatecas dando un curso, unas clases, él había hecho ya un libro, una tesis doctoral sobre conflictos mineros en Zacatecas y se puso a llenar más casos de Zacatecas, por lo cual estoy muy agradecido a todos. Bueno, el Atlas no es mío, el Atlas es colectivo, digamos, ¿no? Y todos. Entonces, voy rápidamente a leer los que tengo aquí, que más o menos sé algo de ellos de memoria. Mariano Abarca lo mataron en Chicomusero, en Chiapas, me acuerdo que era, no me acuerdo, el 2009, creo que fue, una vez que yo estaba en México, precisamente en los días que yo estaba en México, muchas veces ha pasado en mi vida de los últimos 20 años, que en los pocos días que he estado en México ha habido algún muerto ambientalista, alguna víctima ecologista, hombre o mujer, eliminado y que la prensa lo ha recogido. La prensa, la Jornada, es un buen periódico, a mi juicio, y La Jornada, y Hernández Navarro es muy buen periodista, y otros, y La Jornada tiene ediciones regionales, de uno encuentra mucha información de estos temas que no pasa en otros países. Bueno, Mariano Abarca estaba protestando contra una mina de barita, le apoyaba el REMA, que he puesto REMA porque el REMA es la red mexicana contra la minería, y esto fue en Chiapas y no ha habido reparación. Claro, cuando a alguien lo matan, ¿qué van a hacer? No se puede resucitar, digamos. Por lo menos podrían pedir perdón, no podría haber una causa judicial, meter en la cárcel a la gente. Esto era una empresa extranjera y hubo discusión de qué se podía hacer en Canadá, etc. El otro caso es el Usumacinta, que después hablará de él, pero volvemos para atrás. Porque el Usumacinta lo tenemos más estudiado. Bueno, todos los tenemos estudiados, pero otro caso es en Yucatán y Campeche, el tema en Campeche, ¿no? De las abejas, el glifosato, las protestas que ha habido, e incluso le han dado un premio Goldman a una militante de allí que protestó porque las abejas sufren de cuando echan glifosato porque han sembrado soja transgénica y para eliminar plantas que compiten le echan glifosato, como ocurre muchísimo en Argentina o Brasil, y aquí empezaron a desaparecer abejas mayas y por tanto la industria de la miel, ¿no? Esto ha durado los años, las protestas. Otro caso que es más antiguo, en el cual yo creo que hasta López Obrador estuvo metido en sus primeras épocas políticas, es el Pacto Ribereño contra industria de petróleo en Tabasco, ¿no? Si ustedes pinchan la ficha, ficha la metió no hace tanto tiempo Aida Luz López, que no sé si está escuchando, y ella lo puso, estudió, hizo como una monografía casi de este caso, que claro, es antiguo, ya hay muchísimo material y requeriría un resumen bien hecho. Allí ni perdieron ni ganaron. Algunas cosas ganaron, reparaciones, pero otras perdieron, y la contaminación por el petróleo en la costa esta de Tabasco continúa, ¿no es verdad? Y continuaría a medida que saquen más petróleo en tierra y en el mar. Otro caso, bueno, en el sur, pero el otro lado de México, es en Oaxaca el caso de los Istmo y Molinos de Viento, con empresas españolas como Iberdrola y otras. Claro, esto tiene mucho que discutir, porque Molinos de Viento parece que es una buena idea, energía del viento, que es energía del sol, ¿no es verdad? Pero hacerlo industrialmente y para que vaya para venderlo a la industria, que la gente allí se quede sin la tierra porque un molino, no un molino, pero un parque de molinos de estos ocupa mucho espacio, la carretera, etc. Hubo protestas, Bettina Cruz la metieron en la cárcel, creo que después salió, y ha habido muchas protestas y víctimas de este abuso, ¿verdad? Otra cosa que tiene que ver, vean que ya hemos sacado dos casos que tienen que ver con energía, ¿no? El Pacto Ribereño del Petróleo, Oaxaca con Molinos de Viento, y el Usumacinta, que hablaremos después, que se trata también de represas, tiene que ver con energía hidroeléctrica. Igual que La Parota, igual que este caso en el río Apulco en Puebla,
igual que en Naranjal, Veracruz, y otros bastantes casos que hay en México de represas hidroeléctricas. Algunas se han hecho, otras han sido paradas, como La Parota. La gente consiguió que no se hiciera esta hidroeléctrica, ¿no? La gente local. Este es el ecologismo popular, el ecologismo de los pobres, el ecologismo de los pobres e indígenas muchas veces, ¿no? Que existe en México y existe en todo el mundo en general. El ecologismo no es un lujo de los ricos que se ocupan de las ballenas o los osos panda, sino que es sobre todo una preocupación para la gente pobre por su tierra, su agua, el aire, y les quitan la libertad y la economía, se lo quitan todo cuando viene una empresa de fuera y hace una represa, ¿verdad? Y tienen que irse del lugar donde estaban antes. Entonces, cada caso de estos merecería una explicación. Vean que esto es solo hablando de unos 20 casos de los 180 que ya tenemos en México y seguramente de los 1.500 que podríamos, si hubiera tiempo, un poco de financiación y gente que tenga el empuje para hacerlo, para hacer un catálogo más completo en todo México, ¿no? Hay otros catálogos, por ejemplo, Víctor Toledo tiene uno, pero no es tan público como este que está en Internet, y Fernanda Paz, y mi amigo Darcy Triolt está trabajando en esto muy bien también, en Jalisco. Otra gente hay, ¿no? En Naranjal hubo otra vez un homicidio, ¿no? Noé Vázquez, que era de MAPDER, una red mexicana contra las represas y en defensa de los ríos, pues lo mataron. Un día que iba a haber una reunión de MAPDER allí, unos sicarios lo mataron antes de empezar la reunión. No sé si a ustedes les suena. Noé Vázquez, ¿no? Hace 4 o 5 años. Otro gran conflicto ambiental, Guerrero, ya salió Guerrero con La Parota. Guerrero es un lugar de muchos conflictos. Este es un lugar que se llama Carrizalillo y ha habido muchos muertos en minería de oro transnacional también, ¿no? Y otra es estas que yo decía que Victoria Ruiz Rincón había hecho en la conurbación de México, de carreteras, ¿no? También pasa en Hidalgo, o sea, el arco poniente, el arco oriente, todas las autopistas alrededor de México, ¿no? Y la expansión de la Ciudad de México en terrenos que a veces son ejidales, ¿no? Incluso de origen o de propiedad indígena, tal vez, como este en Xochicualda, que es en la carretera al poniente de la Ciudad de México, la autopista Navalcán hacia Toluca, que cortaría o va a cortar o está ya cortando, no estoy seguro que está pasando, un bosque de agua, un bosque que consideran sagrado, porque claro, la gente hace muchos milenios quizá que están allí, ¿verdad? Y si consiguen algo sagrado, pues es mucho más antiguo que la Virgen de Guadalupe, por decirlo así, que total, ¿cuántos años tiene? 500 años y un poquito más, ¿no? Aunque tiene un grado de sacralidad muy alto tal vez, pero en fin, hay muchas cosas sagradas en México, o patrimonio arqueológico a veces, ¿no? O memoria histórica que merece, que no se puede valorar en dinero y que si se destruye no hay manera de repararlo, ¿no? Otro caso que hay ahora a la derecha son otro caso de otra muerta, Betty Cariño, que vivía en Oaxaca, en Puebla, ¿no? Era activista de muchas causas distintas, indígenas, de minería, de represas, y la mataron por su actividad, ¿no es verdad? Esto que pongo aquí, hasta su última morada en el Camposanto de su natal Chila de las Flores, está sacado de la crónica en La Jornada, ¿no? Y se fue acompañada por la población local. Luego vienen otros que voy a hablar después, Cemex aquí cerca de ustedes, en Alto Tonilco de Tula y Huachapán, y luego Zapotillo ya comentado. Yo he estado varias veces en Zapotillo, me parece que ojalá el Zapotillo lo paren de una vez y no se haga esta represa que es absurda porque tampoco es una gran cosa. Es para llevar agua a León, dicen, pero
y a Guadalajara, pero inundando un pueblo que es muy bonito además, de que hay hasta una iglesia colonial bonita y aguas termales y gente que no tiene ninguna culpa de esto, ¿no? Luego en Zacatecas, que no da tiempo a hablar, pero hay muchísimos conflictos mineros desde el siglo XVI, obviamente, ¿no? Desde hace mucho tiempo. Y una es la presa de Jales de la Zacatecana, porque allí hay Jales desde la época colonial, hay mercurio de los españoles todavía. Y hay quien dice, lo vamos a reaprovechar, ¿no? Pero en fin, Zacatecas está llena de conflictos de minería en los últimos 400, y cada vez más, ¿no? Con Óscar Slim y otros empresarios. Luego, volviendo al tema de energía, el fracking del gas en Coahuila, que ahora enseñaré algo. Luego, volviendo a minería, Álamos Gold, que está en Morelos y en Sonora. Esto de México y Turquía, la misma porquería, lo he inventado yo porque escribí un artículo en La Jornada con este título, queriendo molestar, pero sin mucho éxito, porque Álamos Gold también está en Turquía con minería de oro. Y queríamos hacer como a ver si había una conexión entre ambos casos, ¿no es verdad? Entre a nivel de militancias. Luego ya acabo con estos casos en el norte. Isidro Valdenegro, a toda su familia, casi varias familias, han matado los talamontes, que es otra palabra mexicana, porque claro, es una palabra en castellano, talamontes, pero se usa políticamente en México, ¿no? Para la gente que corta los montes, que son quizá comunales, ¿no es verdad? O ejidales, y legalmente. Y entonces esta palabra, que tampoco es muy insultante, ¿no? Pero es muy apropiada para un tipo de profesión, digamos, de profesión antiecologista que hay en México y que causa muchos muertos también. Por ejemplo, en Cherán, ¿no? Que había esta protesta comunalista con éxito. Y también en el norte, Cananea y Buenavista del Cobre con la REA, ¿no? El Grupo México, que por cierto también está en Perú y en otro. El Grupo México es una multinacional del cobre mexicana, pero que tiene que ver también con Arizona, porque hay una especie de cinturón de cobre desde Arizona hasta Sonora y el norte de México, ¿no? Entonces es interesante ver las protestas que hay en los dos lados, un poco distintas, pero en Arizona, por ejemplo, actualmente en un sitio que se llama Santa Rita hay una protesta indígena contra minería de cobre, pero no con el Grupo México, con otra empresa. Entonces uno podría ir por el mundo, y la próxima, por favor, cruzando fronteras estatales, como en el sur de México, ¿no? Venir de Guatemala y pasar el Usumacinta. Y una vez estuve allí en Tenosique, en una reunión sobre este tema de represas, y hay un proceso de resistencia binacional, claro, binacional entre México y Guatemala, binacional, pero es un proyecto de resistencia maya, porque hay mayas en un lado y mayas en el otro lado, ¿no? Es una frontera así de la época europea, digamos, ¿no? Y de las repúblicas, pero no es una frontera. El río no divide, el río más bien une, como muchos sitios del mundo, los ríos más bien unen, ¿no? Porque sirven de transporte, sirven de. Y el Usumacinta, que es un gran río, ¿no? Realmente. Y querían hacer esta represa en Boca del Cerro, que creo que no la van a hacer. Y aquí tienen una ficha muy bien hecha que está en el acta, hecha por Yannick Deniot y Daniela Del Bene bastante recientemente, y explica muy bien todos los planes que hay y lo que no se va a hacer y lo que quizás sí que se va a hacer, ¿no? Los grupos que se movilizan es lo que ponemos en todas las fichas del ALDAS: agricultores, grupos indígenas, o sea, hay como una clasificación para luego hacer como estadística de los conflictos, de ecología política comparativa, pero claro, también hay mayas lacandones y al lado de Guatemala hay quiché, etc. Esto espero que sea verdad, que López Obrador ha dicho que no se construirá la Boca del Cerro, pero quizás se construirán otras, y esto es por la energía, por la hidroenergía. Apoderarse de un río para hacer electricidad, para exportarla de allí, para llevarla a otro sitio. El próximo. Lo que he dicho hasta ahora
es una idea que la quiero volver a repetir, que las fronteras unen a los ecologistas muchas veces y surgen como militancias de varias. Por ejemplo, antes hablé de MAPDER, ¿no? Y REMA, y resulta que hacen reuniones en Centroamérica también, ¿no? Cuando mataron a Berta Cáceres en Honduras, en un tema de hidroenergía también, de ríos represados, estaba Gustavo Castro visitando, que pertenece a un grupo que hay en Chiapas, activista, ecologista, etcétera, ¿no? Y se conocían. No es que no es una conspiración, es una realidad social que los ecologistas de varios países o los ambientalistas se reúnen para tener un poco más de fuerza, ¿no? Y las fronteras no les separan, las fronteras más bien les pueden unir. Aquí, en esta marcha por Viricuta, claro, hay gente de Jalisco, de Nayarit, de San Luis Potosí, de Durango y Zacatecas, que esta es una foto ya hace 10 años, pero que está en la entrada que tenemos en el Atlas, y lo pararon bastante tiempo, esta mina de oro, y ahora actualmente no sé cómo está. La próxima, por favor. Es de las más famosas luchas de México en el mundo, ¿verdad? Porque son huicholes o son ixalicas, ¿no? Y son gente famosa en el mundo por esta lucha. Esto es más al norte, en Coahuila, donde hay protestas contra el fracking. Es una de las cosas que México ha parado, yo creo, el fracking del gas. Se llama Alianza Mexicana contra el Fracking. Y esto es un corte de ruta, un bloqueo de carretera hace unos años. Otra, por favor. Y estos son unos casos en Hidalgo, que sabiendo que yo iba a hablar aquí en Hidalgo hoy, los he buscado en el Atlas y debe haber otros que ustedes conocen, sin duda, ¿no? Quizá más importantes. Quizá nos da tiempo para hablar después. Bueno, y lo que ya me había llamado la atención en Hidalgo, cuando algunos de estos casos los puse yo con otra gente ya hace algunos años, es como Hidalgo era un lugar que en la Ciudad de México lo conseguían como el lugar para el vertedero, ¿no? El tiradero de la Ciudad de México parecía que era Hidalgo en parte. Y aquí lo que dice esta fecha es que Cemex hace en Hidalgo lo que hace en otros sitios del mundo. Y muchas empresas de cemento queman residuos y convencen a las autoridades de que de esta manera no están quemando petcoke, ¿no? O petróleo, de algunos combustibles fósiles, ¿no? Porque no que el cemento usa muchísima energía. Entonces, que lo que usan, si queman residuos, bueno, residuos que no servían para nada, y les damos una valoración energética, le llaman, con unas palabras muy fantasiosas, ¿no? Producen cenizas, producen, claro, aire contaminado, puede ser que produzcan dioxinas y queman a una temperatura que no es lo bastante alta, y la gente protesta. En Huichapán protestan en la India, protestan en Eslovenia, protestan al lado de mi universidad aquí en Barcelona, en un lugar que se llama Moncada y Reixac, contra la empresa Lafarge, precisamente porque protestan cerca de Madrid, en Morata y Tajuña se llama, por fábricas de cemento. A veces son de Cemex, porque Cemex es otra multinacional mexicana, pero a veces no son de Cemex, claro, son de otras compañías. Y les gusta quemar residuos porque les sale más barato. Incluso a veces dicen que nos den créditos de carbono porque no quemamos petróleo, estamos quemando unos residuos. Entiendo yo que este proyecto fue parado, pero no se contaminó a los que protestaban, y quien protestaba ya hace algunos años, quizá en la clase aquí hay algún miembro o integrante de el grupo local Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente, CUMA, y la Alianza Internacional Gaia, que es bastante activa, o era, en México y otros sitios, ¿no? Gaia, que no creo que decir, quiere algo contra la incineración, against incineration,
Global Alliance Global Against Incineration Alliance. El CUMA, yo no sé qué era, quiénes eran del CUMA, me parece. Pero es típico, cuando hay un conflicto así, que localmente se cree algún tipo de asociación, de grupo, que no se llevan a llamar quizá ecologistas, piensan quizá ambientalistas y ecologistas, las autoridades, la policía le llama la atención y nos persiguen más todavía lo que somos, ¿no? Sino que es poner un nombre quizá tan neutro como este, Ciudadanos Unidos por el Medio Ambiente. Son grupos ad hoc para una lucha concreta y son los ecologistas de verdad que hay en el mundo. Yo diría que cientos de miles de estos grupos locales que existen, luego pierden o ganan, se deshacen, luego quizás se alían con otros, ¿no? Y no es que solo se preocupen de lo suyo, no, aquí se aliaban con Gaia, que opera a nivel mundial. El próximo. Y esta es otra planta de Cemex que envió Jorge Tadeo Vargas. Él hizo la ficha, la envió la ficha y luego la discutimos, la aprobamos, es decir, lo que se llama así moderar, pero quiere decir corregir o, en fin, contribuir a que la ficha coincida en el formato con las otras y preguntar cosas que no entendíamos. Y aquí es lo mismo, un caso de, ya ven, lo pueden ver, ¿no? Y Gaia también estaba metido y no sé cómo acabó este caso. Yo creo que este caso acabó mal, que por lo menos en Atotonilco de Tula hay mucha contaminación. Me imagino que es de esta industria y de otras industrias, ¿no? La próxima. Y la próxima también tiene algunos años. Y a mí cuando hace estos años ya lo pusimos, me llamó la atención que era de una empresa española, Abengoa, que creo que ha quebrado, pero no por esto, porque, en fin, no sé por qué, porque tenían negocios más bien de biofuels, ¿no? No les funcionó. Pero esto se les ocurrió, imagínense, ¿no? Ir una gran depósito, no era incineradora, yo creo, es un depósito de residuos sólidos y tal vez líquidos peligrosos, o algunos de ellos serían peligrosos, ¿no? No sé si hay gente de Zimapán aquí en la clase y se acordarán y sabrán más que yo de esto. Esto iba a ser en el ejido Cuauhtémoc, en 133 hectáreas, y este caso recuerda algo que es más antiguo todavía, cuando México hizo el tratado del NAFTA con Estados Unidos. Yo llamo NAFTA porque se trataba de exportar petróleo, de hecho, y importar maíz y exportar petróleo. Esto es la idea original del NAFTA, ¿no es verdad? Muy mala idea, me parece a mí. Entonces, el NAFTA tenía una cláusula, o el TLC, una cláusula que decía que si Estados Unidos exportaba residuos a México, los mexicanos no podían decir nada porque era comercio libre y habían acordado un tratado de comercio libre, ¿no? Entonces hubo Metalclad de California que empezó a construir una planta de confinamiento en La Pedrera, en San Luis Potosí, y hubo una protesta y tuvo que frenar esto. Pero no se contentó con irse. Hizo un juicio contra el Estado diciendo que habían dejado de ganar mucho dinero, como esto pasa muchas veces, empresas de minería, cuando no las, por ejemplo, pasado en El Salvador, pasó en Costa Rica, en Crucitas, no las dejan, la gente se levanta y no quiere que hagan la mina, y entonces protestan y hacen un juicio contra el Estado por daños, por lucro cesante, porque no han ganado el dinero que podrían haber ganado, ¿no? Y esto va o a un juicio o va a un arbitraje de CIADI en el Banco Mundial, que es un verdadero escándalo, me parece a mí esto, porque el Banco Mundial fingen que son imparciales, pero ya pueden imaginarse a favor de quienes están. Entonces, bueno, Bengoa fue al CIAD del Banco Mundial, yo creo que en este caso no ganó,
pero no me acuerdo. Estará en la ficha y, como señor, no tiene mucha importancia en el fondo. El hecho es que no hizo este confinamiento, por lo menos en este primer intento. Estoy acabando, me faltan solamente 2 o 3 y luego podemos empezar una discusión, tal vez, o unas preguntas. La próxima, por favor. Claro, a mí me gustaría tener como, no sé cómo lo haríamos, ¿no? Alguien que tenga mejor voz que yo tengo, que estoy, y que estar aquí como hacer la maratón de los conflictos, 24 horas de conflictos, darle la vuelta a todo México y en un mes al mundo, digamos, ¿no? Y luego sacar conclusiones y luego que fuera no así tan virtual que no podemos ni saludarnos, digamos, ¿no? Sino que esto fuera como un acto de militancia, que dijera, a mí también me pasa lo mismo, con una mina de manganeso, ahora me acuerdo, había una mina de manganeso en Indonesia, que hace pocos días estaba leyendo sobre esto, y que la población indígena de allí ha votado a la minera de manganeso, ¿no? ¿Se conocen con estos de Morón o no se conocen? Bueno, quizás sí, pero seguramente no, ¿no? Porque entre el sur y el sur es muy difícil a veces que haya contactos, ¿no es verdad? Pero si se conocieran, podrían intercambiar opiniones de por qué el manganeso es tan perjudicial, de cómo se hace para que se vayan. No sé si esta minera Outland, claro, es mexicana, pero no sé si tiene alianzas con una multinacional o no. Y esto es lo que yo ayer, resumiendo, saqué de la ficha. La ficha tiene 5 o 6 páginas, o sea, pueden sacar más información, ¿no? Que las comunidades son esas que pone aquí, Nonoalco, Malila, Otongo, Xochicualdan, y que empezó en 93 y creo que continúa, o sea, que esto continúa, y que la empresa usaba algo que ocurre en muchos sitios, la violencia, digamos, ¿no? A veces matan a los activistas, a veces los asustan puramente, a veces quedan heridos en una manifestación, o aquí usaban esta especialidad de los golpeadores, ¿no? Para golpear a las personas que se quejaban. Luego queda otra todavía, creo. De conclusión. Porque claro, cuando hiciéramos el recorrido general y pasáramos un semestre, por ejemplo, dando clases basadas en heladas, que se podría hacer, ¿no? Y habría que poner música de vez en cuando y quizá algún documental, ¿verdad? Para que la gente aprenda más fácilmente, porque hay muchas pancartas que la gente pone, ¿no? Hay una gran iconografía de estos conflictos que se podrían estudiar, y en un caso como México, esta iconografía, los carteles se van a escribir en diversas lenguas, ¿no? Quizá en inglés si la compañía es extranjera, o en castellano, o en idiomas de aquí. Y esto pasa en todo el mundo. Es muy aquí está que pone aquí es algo sobre el gremial de transporte al que protesta contra el Usumacinta, ¿no? Los actores, como he dicho antes, es el ecologismo de los pobres, indígenas, de los subalternos. Algunos dicen que han leído a Gramsci y les gusta hablar así, con toda razón lo pueden decirlo, de los oprimidos, y muchas veces esto, campesinos e indígenas, o a veces ciudadanos, como en alguno de estos casos en Hidalgo, ¿no? De contaminación urbana, vecinos, ¿no? Como se dice, vecinos, ciudadanos, campesinos, indígenas, muchas mujeres también en la vanguardia de estos conflictos. Y lo que llamo los lenguajes de valoración, es decir, la gente protesta y ¿qué dice? Bueno, a veces puede decir que me compensen los daños en dinero, sobre todo cuando ya ha ocurrido el daño, ¿no? Pero muchas veces no dicen esto, sino dicen que hay valores ecológicos, aunque los llamen de otra manera, el agua, la tierra, el suelo. Hay valores culturales de sacralidad, hay el valor de la subsistencia, que no te quiten la tierra para cultivar. En México aparecen bastantes los restos arqueológicos, por ejemplo, en Morelos, en un caso con
Álamos Gold. El tema es de restos arqueológicos prehispánicos importantes que la minera los quería echar abajo. Y estos lenguajes no son entre sí conmensurables, no se pueden reducir a una indemnización monetaria, digamos, que es lo que el gobierno y las empresas normalmente dirían, ¿no? Que te quitamos esto y te lo compensamos. Bueno, en México diría mucho, te lo compensamos con nada, ya te puedes ir yendo, que aquí no cabes, digamos, o se ofrece dinero. Las empresas muchas veces ofrecen algo de dinero porque además así se divide a las comunidades. Unos lo aceptan, otros no lo aceptan, etc. Pero en principio estos lenguajes de valoración no se pueden medir, estos valores no se miden con el mismo unidad, ¿no? Con el mismo patrón, son distintos. Muchas veces esto lo decimos normalmente, ¿no? Tú no puedes, en principio, bueno, si se mata a alguien por dinero es algo que quizá nos sorprende porque ocurre, pero va contra toda la moral que se supone que tenemos y el Código Penal, etcétera, ¿no? La vida humana no se puede medir así, tiene un valor muy distinto. Entonces, esta es una conclusión. Hay distintos lenguajes de valoración. El tema es quién tiene el poder para imponer un lenguaje de valoración, ¿no? Y normalmente, claro, son las empresas y el gobierno que dicen tener el poder, pero muchas veces, en los casos de México, habrá el 20 o 30% de casos donde la gente que protesta gana y no se hace el proyecto. El 15, el 20, este es el promedio en muchos sitios del mundo. No lo he mirado ahora para México y podríamos ver si es más probable en el norte, en el sur, indígenas o no indígenas. La otra conclusión es lo que ya he dicho al principio, que el conflicto entre economía y ecología surge del aumento y los cambios de la energía en materiales, el metabolismo social, aunque muchas veces ahora se usan estas invocaciones piadosas como desarrollo sostenible o los 10 o 15, ¿no? Estos fines de las Naciones Unidas, ¿no? Que hay uno que dice crecimiento económico y otro que dice mejor ecología, que no sé cómo lo pueden combinar las dos cosas. O ecoeficiencia, ¿no? Modernización ecológica, todo esto, claro, también se escucha mucho en México. Pero debería escucharse más esto del ecologismo de los pobres e indígenas, que sí que es muy conocido en México, comparado con otros lugares del mundo. Entonces, esto ya he acabado, porque la última frase repite una vez más lo que hemos hecho, ¿no? La ecología política estudia los conflictos ambientales, estudia quiénes son los actores de esos conflictos, sus intereses, sus valores sociales, sus saberes, y también estudia, como es política, quién tiene el poder para imponer una decisión. Y como el reduccionismo económico es meramente una forma de ejercicio del poder contra el cual, si quieren, pueden rebelarse con toda la razón, ¿no? Es decir, el tema no sé si ustedes se acuerdan cuando Clinton, en la campaña presidencial de Clinton, alguien inventó un eslogan pasándose de listo, digamos, diciendo a Clinton, es la economía, estúpido, para que Clinton se acordara de la economía. Bueno, yo mantendría lo del estúpido, pero decía, es la ecología, estúpido, y es la cultura, estúpido, y es la sacralidad, estúpido, no solo la economía. Lo que es estúpido es pensar que es la economía, esto sí que es estúpido. Pues con esto acabo. Muchas gracias. Joan, por tan interesante charla. Vamos a dar paso a la sesión de preguntas, comentarios, de diálogo con Joan. Solo basta con alzar la manita virtual que tenemos ahí abajo. Yo espero que este PowerPoint ellos lo tengan disponible, ¿no? Claro, 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 por supuesto. Sí. Quien lo requiera nos envía un correo a la dirección del seminario y con gusto lo compartimos. Igual, si es posible, tu correo electrónico, ¿no?
y bueno, listo. Entonces les decía, quien quiera charlar, hacer alguna pregunta, algún comentario, pues adelante, prende su micrófono, nos dice quién es, qué hace y adelante. Hola, ¿podemos hablar? Sí. Doctor Joan, le habla Andrés María Ramírez del Colegio de Tlaxcala. Bueno, ya nos dejó preocupados empezando apenas el lunes la semana y ya nos dejó más preocupaciones de las que pensábamos tener. Le quería decir, no vi información sobre la contaminación del río Atoyac, que está en la frontera entre los estados de Puebla y Tlaxcala y que está considerado el segundo río más contaminado de México. Quería preguntarle si tiene la información o hace falta hacer la ficha. Bueno, no me acuerdo de memoria, me acuerdo que sí que tenemos el Salto en Jalisco, que debe ser el río más contaminado, pero no recuerdo esto, lo podemos mirar, ¿no? Y si no está, pues claro que alguien lo ponga, sí. Porque sí me interesaría que lo incorporara. Estamos un grupo de investigadores abordándolo para ver de qué manera se le puede tratar de mejorar la situación, y entonces lo estamos estudiando y pues sí sería interesante. Bueno, a veces el ponerlo en el mapa ha ayudado un poco localmente, pero la verdad no es que vaya a tener mucha influencia, pero quizá algún periódico lo ve y lo dice más. Sí. En Puebla tenemos bastantes casos en el Atlas, pero en la frontera de Tlaxcala no me acuerdo. En la jornada seguido sale. De hecho, en este fin de semana sale una nota sobre el río Atoyac y sobre la Comisión Internacional de Derechos Humanos, diciendo que ya casi está resuelto el problema, cuando los que vivimos en Tlaxcala sabemos que eso no es cierto. Sin embargo, ellos dicen que ya se están, van en 80% o más del avance en resolver. Bueno, voy a preguntar a ver quién podría hacer este caso si no está, y nos ponemos en contacto con usted. Gracias, doctor. Yo estaré al pendiente y con gusto colaboramos. Muy amable, doctor. ¿Y usted le puede enviar su correo a Óscar, quizá? Sí, voy a escribirle a Óscar y por ahí voy a preguntar su correo. Sí, lo apunto, lo hago, lo hacemos. Gracias, doctor. Gracias, Andrés. A ver, levantó la mano en el orden siguiente. Fernando, Ignacio y Anx. Y después Ana Jacqueline, por favor. Adelante, Fernando. Gracias, buenos días a todas y a todos. Fernando Hernández desde San Cristóbal de las Casas, Chiapas. Un gusto escucharlos. Pues como dice el compañero secundando, nos dejan más preocupados por todo el avance de los conflictos ecológicos. En el caso de San Cristóbal de las Casas, lugar donde radico y trabajo en la Facultad de Ciencias Sociales, pues tenemos un problema muy fuerte con el tema de los humedales, pero no se ve el impacto porque la disputa es con la empresa transnacional FEMSA Coca-Cola, ¿no? Que está despojando el agua, y ahorita precisamente estamos pasando una época de estiaje, donde la visión más clara es en el suministro de agua entubada hacia la ciudad. En ese sentido, mi pregunta es, ¿cómo ven o cómo se ve la visión de este gobierno de México que plantea la intervención en recomendaciones de derechos humanos, pero la cual no repara ni soluciona el conflicto, al contrario lo van agravando, ¿no? Como decía el compañero, por ejemplo, en caso de los humedales de montaña, tenemos una recomendación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Chiapas, tenemos una recomendación nacional de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y hace unos días se declaró como hábitat crítico los humedales. Sin embargo, solo ha quedado la declaración como tal, y el impacto y la destrucción de estos hábitats ha sido de manera contundente. Es decir, que a nuestra perspectiva, el gobierno hace como una estrategia, decir, ya atendimos el problema, pero el conflicto sigue avanzando. Entonces, desde esta perspectiva, es cómo ven esa acción del gobierno mexicano. Muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Joan, ¿prefieres? Bueno, voy a contestar no al gobierno mexicano, pero a Coca-Cola. Porque si Coca-Cola es una de las empresas que están metidas en esto, una cosa que se puede hacer fácilmente es ir al Atlas y buscar Coca-Cola dónde está. Entonces, Coca-Cola ha tenido terribles conflictos en la India, donde la botaron de un sitio,
en Colombia, con los sindicatos, sobre todo en Colombia. Entonces esto quizá puede ayudar, ¿no? Si ustedes se meten en alguna especie, y ya entiendo que no solo la Coca-Cola, que son los humedales en general, pero en alguna especie de red internacional de denuncia de la Coca-Cola, esto tal vez puede influir un poco. Muchas gracias, doctor. De hecho, en abril, la red de medios de Alemania hizo un programa especial sobre Chiapas y San Cristóbal. Y sí, hay un reto ahí con Coca-Cola. Vamos a revisar, es el primer acercamiento que tengo con ustedes. Es un gusto y muchas gracias por la respuesta. Muchas gracias, Fernando. Ignacio y después Sanz. Por favor, adelante, Ignacio. Muchas gracias, muy buenos días a todos, doctor. Muchas gracias por la oportunidad. La pregunta va en este sentido. Yo soy de la Autónoma de Nuevo León, estoy aquí en el doctorado de Desarrollo Sustentable y estoy investigando parques eólicos. Y en base a eso, yo quisiera preguntarle, yéndonos un poco más a la parte operativa y rescatando un poco lo que ya había comentado, ¿no? Como en el caso de Betina. Entiendo que en Unión Hidalgo se va a hacer, o ya se hizo más bien, una campaña legal contra Electric de France. Y ¿usted cree que a partir de esto vayamos a poder desafortunadamente informar sobre alguna represión en el territorio? Lo digo porque aquí en Nuevo León, en la parte de China, del municipio de China, tenemos parques eólicos, pero no tenemos la misma conflictividad que tenemos en el Istmo. ¿Podría haber alguna explicación, doctor, para este tipo de represión? Sí, yo creo, porque, Óscar, lo que se podría hacer es, si usted toma nota también de los casos, que luego, si tiene estudiantes aquí, que los estudiantes colaboren con alguno de estos casos que están sugiriéndonos, ¿verdad? Que lo investiguen un poco más y sí, que lo pongamos juntos en el ALDA, si pudiera ser. En cuanto a parques eólicos, en México se ha trabajado bastante bien, o se ha investigado, o sea, no sé qué se ha conseguido, pero se ha investigado. Por ejemplo, Sofía Ávila, que está en la UNAM ahora, escribió sobre una tesis precisamente sobre conflictos de molinos de viento en el mundo en general, incluyendo una visita que hizo a la India, ¿no? Pero no a China. Yo creo, pero por ejemplo en África, en muchos sitios yo creo, por si les sirve, yo creo que cuando hay población local indígena y que son pastores o agricultores, que ven que su tierra, porque un molino de viento uno dice, hombre, es el aire, pero no es el aire, es todo el espacio que va a ocupar el molino de viento, ¿no? Las carreteras de acceso. Y no es un molino, son centenares de molinos, ¿no? Es cambiar el territorio totalmente. Bueno, van a protestar porque se quedan sin acceso, ¿no? Y a veces hay alianzas entre estas protestas locales y conservacionistas que, porque saben que van a matar muchos pájaros, los molinos de viento, sobre todo según qué corredores estén de paso de pájaros, ¿no es verdad? Entonces, yo conozco mejor el istmo de Tehuantepec, que lo que usted ha dicho en Nuevo León o en otros lugares de México. Entonces, usted sabrá quién está protestando. Pero si protestan, no es que sea extraño y que en China no protesten. En China también protestan. Lo que pasa es que es más difícil protestar en China abiertamente, ¿no? Pero en la India le aseguro que sí que protestan. Y en Brasil también protestan, y en el lago Turkana, en Kenia, en el norte de Kenia también han protestado, etc. Y aquí en Cataluña también la gente ha protestado, a veces contra molinos de viento, porque dicen, aquí nos quitan la tierra, nos cambian el paisaje, y esta electricidad va a ir, aquí en este caso, para Barcelona, para la ciudad, y aquí en el campo no lo vamos a ver nada, ¿no? Es otro motivo de protesta normalmente. O sea, que muchas veces se dice, si se quiere tener energía eólica del viento, mucho mejor sería hacerla en más pequeña escala, con cooperativas, y que la gente local se aprovechara. Lo que yo entiendo que pasó en el Istmo es que estas empresas eran extranjeras y que además buena parte de la electricidad se vendía a empresas que no tenían nada que ver, no solo con el Istmo, sino con Oaxaca, ¿no? Iban a mucha distancia de allí.
Es una lástima porque, aunque hay mucho que decir sobre energía eólica, creo que sí que hemos de cambiar el sistema energético, ¿no es verdad? Sí, por supuesto. Por supuesto. Doctor, mil gracias, muy amable. Gracias, Ignacio. Angs y luego Ana Jacqueline, por favor, adelante. Hola, buenos días. Profesor Joan, muchas gracias por la presentación. Quería yo preguntarle, bueno, tengo dos preguntas, voy a tratar de ser breve. La primera es sobre el subregistro que pueda haber en el Atlas de los casos de conflictos socioambientales. O sea, yo entiendo que es un problema complejo tener un registro pues completo, pero si habrá alguna idea de la magnitud de ese subregistro. Es decir, por ejemplo, si en México usted nos habla de 180 casos, ¿hay alguna forma de saber cuántos en realidad habrá o no habrá como una forma de calcular, digamos, un número más exacto? No, yo creo que no hay una manera, no sabemos cuántos hay porque también depende de qué importancia tengan. Lo que sí vemos es que si más o menos el Atlas estuviera proporcionado, digamos, los casos que hay con la población local, yo estaría más satisfecho, digamos. Y esto no pasa porque depende de los contactos que tengamos, etc. O sea, en México, por ejemplo, como usted ve, con 180 tenemos más casos que en millones de personas, ¿no? Pero en China tenemos muchos más personas que casos, porque nos ha sido más difícil conseguir la información, pero no porque no haya conflictos, creo yo, ¿no? Sino porque no tenemos tanto facilidad de contacto como con México, ¿no? Sí. Esa es la razón. ¿Y cuántos conflictos hay en el mundo? Creo que no tiene casi... Yo creo que cada día deben salir 50 o 100 nuevos en el mundo, quizá 80, no tengo ni idea. Pero es porque hay una razón, ¿no es verdad? Porque continuamente se está yendo a lugares donde la gente estaba más o menos tranquila y se les va a sacar algo que tienen allí para que la industria o la ciudad lo necesita. Esto es así, ¿no es verdad? Y luego se producen residuos que hay que botarlos en algún sitio. Por ejemplo, hemos hecho un artículo no hace mucho sobre el Ártico. O sea, un mapa todo alrededor del Ártico con 54 conflictos. Entonces allí también, claro, hay muy poca gente viviendo en el Ártico por encima del círculo polar ártico. Y es población indígena, ¿no? Que tienen renos o caribús y luego gente que está allí por la minería, por el petróleo, por el gas. Y algunas ciudades como Murmansk, que son un poco mayores, pero de 200.000 personas. O sea, hay poca gente, pero buscando... Hay conflictos, por ejemplo, del gas ahora cada vez más, ¿no? Como se está derritiendo el hielo, hay más tráfico de barcos y estos barcos son a veces de gas o de petróleo, tanto la ruta que va para China como la de Occidente. Entonces, el Ártico están surgiendo conflictos nuevos, ¿no? Son conflictos donde hay una gran asimetría, porque entre el Estado ruso, ¿no? En la península de Yamal, que con grandes empresas de Francia o de Alemania decide sacar gas y exportaba a Europa hasta hace un mes, digamos, ¿no? Bueno, continúa todavía. Y la población indígena, que es sumamente delgada en el territorio, que tiene muchos renos, pero que son poca gente, y que no hay una asimetría muy grande que hace que el conflicto no sea muy intenso o abierto, ¿no? Pero existen. Sí, mire, profesor Joan, otra pregunta. Yo he estado revisando ya desde hace algún tiempo el caso de la violencia contra defensores y defensoras ambientales aquí en México, y lo que he visto es que y por ahí pregunto un poco sobre si tiene alguna reflexión sobre esto, sobre el papel y el rol del Estado, ¿no? En el caso, pues, de la violencia contra estos defensores, porque lo que yo he encontrado, y a mí me llamó mucho la atención, que, bueno, sí, las organizaciones internacionales, como Amnistía Internacional, Global Witness y otras,
pues siempre hacen recomendaciones, ¿no? Al Estado. El Estado es responsable y se reconoce pues la responsabilidad del Estado en proteger a estos activistas. Pero por otro lado, lo que vemos y los registros nos dicen que muchas veces la violencia es ejercida directamente por agentes del Estado. Bueno, a lo mejor Estado es una palabra muy amplia, pero más concreto, pues gobiernos, ¿no? Gobiernos de diferentes niveles, desde locales, municipales, estatales, diferentes entes y actores relacionados con el Estado. Claro, claro, yo estoy de acuerdo con usted. Yo creo que, por ejemplo, si uno mira Filipinas, que es otro de los países donde Global Witness sale mucha gente muerta, es poco como Colombia, ha habido como una guerra o guerrilla interior, pero con esta excusa, la policía y los militares matan a cualquiera que proteste, bueno, cualquiera no, pero pueden matar a 40, 50 personas al año, entre ecologistas, ¿no? Más otros que protestan por otras causas, y les acusan de que son parte de la violencia armada, ¿no? Y es como, en inglés le llaman red tagging, ¿no? Le ponen una etiqueta, pero en otros sitios sería otra etiqueta, digamos, ¿no? Entonces yo creo que yo estoy de acuerdo con usted que el Estado, o sea, es de los agentes de violencia mayores, pero no solo legalmente, sino ilegalmente también, ¿no? Y otro tema es que quizá hay países que son fases históricas, ¿no? Por ejemplo, en Argentina hay muchos conflictos mineros, ha habido. Generalmente muchos han acabado con éxito de la gente, que forman asambleas autoconvocadas, que empezaron a formar cuando Argentina cambió el gobierno en el año 2000, ¿no? Cuando hubo estos levantamientos generales, una especie de revuelta, ¿no? Y entonces esta asamblea autoconvocada podría ser por cuál motivo, pero podría ser por minería. Bueno, casi nunca han matado a nadie en los últimos 20 años, pero no se puede decir que Argentina no mate a la gente, porque recién venían de una guerra entera, en fin, de una masacre interna en la época de Videla, etcétera, ¿no? O sea que los estados pasan por épocas. Yo creo que México está pasando por una época muy violenta. Colombia espero que ahora pueda salir, pero no lo sé. Y bueno, pero sobre esto que usted dice es que hay mucho que meditar. Por ejemplo, en Estados Unidos se mata mucho a la gente. En Estados Unidos, a gente pobre, los mata la policía por el color de la piel y pero no matan a ecologistas militantes. Entonces, sí, o sea, creo que Global Witness, por ejemplo, hace una buena labor con esta estadística, pero simplifica mucho toda la explicación. Okay, México, si yo fuera, depende, si usted es un activista o si quiere hacer más bien de investigador, si fuera investigador empezaría con un estado en México y estudiaría a fondo. Por ejemplo, he hablado antes de Isidoro Valdenegro, cuyo padre también fue muerto por Talamontes. Talamontes, que quizá, como está en el norte, quizá es un poco un corredor del narcotráfico, no tengo ni idea. Pero debe haber varios motivos. Pero sabemos que no fue muerto por minería de oro, no es por esto, ¿no? Como en otros sitios es. Entonces, hacer como una tipología y ver en qué casos es más el Estado y en qué casos son. Y el Estado puede ser la policía en manifestaciones o sicarios. Sí. Yo no soy, la verdad es que creo que es muy importante el tema y que habría mucho más que estudiar. Y que el Atlas ayuda, pero no es un documento que explique todo esto. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Creo que mucha gente, la violencia, lo que pasa es que hay muchas clases de violencia. Hay violencia así estructural, en que la gente vive toda la vida con miedo. Yo creo que la mayor parte de gente pobre del mundo vive con miedo. Yo como me crié con Franco, en General Franco en España, esto del miedo siempre me ha parecido un tema que en ciencia política se estudia poco, porque es la manera más eficaz, más eficiente, digamos, más barata de que la gente se no proteste. Pero hay gente que son tan valientes que se sacan el miedo y hacen cosas, ¿no? Entonces esto habría que verlo en distintos sitios.
Claro, y perdón, el último comentario, y lo que más se registra son, por ejemplo, las casos de violencia más extremas donde hay más registro, ¿no? Por ejemplo, de los asesinatos, pero hay un montón de violencia que pasa inadvertida, ¿no? Como por... Ahora, en Irlanda sí estamos contribuyendo a estudiar violencia contra mujeres, que no se ha hecho tanto. Y ahí hemos publicado algunas cosas, porque muy influidos por lo que pasó con Berta Cáceres, pero es que hay muchas mujeres, bueno, hablé de Betty Cariño, pero hay más casos, ¿no? Y son casos realmente, porque son mujeres desarmadas, digamos, abuelas a veces. Muchas gracias, profesor. Muchas gracias, Sanz. Ana Jacqueline, me parece que había alzado la mano, creo que ya la bajó. Si no, ¿alguien más que quiera hacer un comentario al profesor Joan? ¿Alguna pregunta? Ana, adelante, Ana. No te escuchamos. Tienes apagado tu micrófono, Ana, parece. Que disculpen el apagado de la cámara y todo eso, que vino justo el médico y tenía que atender. Entonces, soy de Uruguay, de Montevideo, y bueno, la verdad que el país hizo un cambio de la matriz energética bastante importante en los últimos años con la energía eólica, y bueno, justo como Martínez Ariel comentó el tema de uno de los conflictos de la energía eólica, se instalaron distintos parques eólicos a nivel de todo el país, y bueno, yo también trabajo en el agro, en realidad es el área en el que trabajo, y bueno, y en realidad he visto bastante el desarrollo de la producción agropecuaria en las zonas donde están los parques y eso, y bueno, está pensando como que es una, o sea, entiendo en el entorno en el que estamos y las decisiones que se toman, pero nosotros pasamos de una dependencia total del petróleo a el marco de la matriz energética. Entonces, bueno, nada, ¿qué opinión tiene sobre eso y cómo se consideró como un conflicto? No sé cómo hacemos con las energías alternativas. Ni les digo que ahora vienen hay una propuesta de trabajar con el hidrógeno verde, que ahí con el uso del agua capaz que tengo mayores dificultades para poder aceptarlo. Esa es la pregunta que opinión tiene sobre el cambio de la matriz. Yo diría que sería, sobre todo, que si es para uso local, digamos, me parece mejor. Sí, y si es para el uso local, me parece mejor que si es para al final para exportar, que es lo que Uruguay ha hecho siempre, exportar barato, digamos, productos agrícolas. En Uruguay, desde mi punto de vista, por suerte, la gran mina de hierro que por poco se hacen con este buen presidente que tuvieron, pero le dio como un delirio productivista y por poco hace la mayor mina de hierro de la historia. Pero esto se frenó, ¿no? Se frenó, me parece bien. Pero es que, lo que quiero decir es que esta misma mina de hierro que se hiciera en Uruguay, con este presidente que tenían, etcétera, quiere decir que el impulso extractivista que hay en América del Sur, sobre todo, ¿no? Quizá incluso más que en México, es tan grande porque son muchos siglos haciendo esto, ¿no es verdad? Así de las venas abiertas, vendiendo barato, ¿no? Como tengo un amigo colombiano que dice, esto es la regla de San Garabato, compre caro y venda barato. Y es la religión de América del Sur, compre caro y venda barato. Claro, vender barato lo que sea, ir extrayendo cosas y que no son para siempre, ¿no? En vez de una economía más dirigida a las necesidades de la gente, que no son solo un poco de dinero, son muchas otras cosas que si lo contaminas o estropeas, ya no miras, ¿no? Esto yo creo que no sé cuánto llegará, si llegará ahora con Petro en Colombia o llegará con... Yo como viví muy de cerca lo de Ecuador, por un lado con Correa y con otro con Alberto Acosta, digamos, y hubo un choque allí y Correa salió como si fuera un economista antiguo, sin entender que el mundo está cambiando y tiene que cambiar ecológicamente, ¿no? Y que se puede aprovechar la ecología de alguna manera para que la gente viva mejor con estas ideas
de dejar el petróleo en tierra en la Amazonía, etcétera. Todo esto sirve para que la gente pueda vivir mejor, o sea que no es cuestión de cómo crezca la economía, muchas veces a beneficio de los importadores de fuera y de empresas y de países fuera. Yo creo que esto en América Latina es de donde podría venir en el mundo más una corriente de pensamiento más fuerte de este tipo de ecologismo popular, pero no solo como eslogan, sino como práctica, ¿no? Por ejemplo, está Francia Márquez en Colombia, que tal vez será vicepresidenta, pero no sabemos seguro todavía, representa esto, representa la experiencia de población afrocolombiana en el Pacífico, que ha vivido, ¿no?, en palenques, o sea, como quilombolas en Brasil, ha sobrevivido toda esta colonialidad, etcétera, y que dicen, podríamos vivir mejor, no hace falta que vengan a poner drogas, petróleo, todo lo que quieren hacer, han estado haciendo en el Chaco, ¿no? Estamos ya bien como estábamos, o mejor de lo que estaríamos ahora. Entonces yo creo que esto es algo que quizá va a aumentar. Y estoy hablando de la política, aunque yo creo que quizá no sea con elecciones, sino con movimientos locales, ¿no? Pero uno ve un presidente detrás de otro, incluyendo a López Obrador, que a mí me cae bien porque critica a Cristóbal Colón y a estas cosas, pero tuvo a Víctor Toledo un año como de adorno, digamos, ¿no? Y lo mismo con Alberto Acosta, lo mismo, todos los ministros más ecologistas duran por ahora muy poco. Y quizá va a cambiar, no sé cuándo. Ojalá pronto. Va a cambiar. O sea que el ecologismo se convierte en un tema principal o de los principales de la política, ¿no? Nosotros posiblemente vayamos para atrás, porque se armó incluso un Plan Nacional de Agroecología, que fue reivindicación de las organizaciones, la verdad, y que es sin duda las organizaciones sociales son las que levantan. Pero es que todavía queda una izquierda, que en Uruguay también hay, que piensa que esto del ecologismo es una cosa de lujo, de ricos, de gringos, y bueno, no es verdad. O sea, aparte de todo es que no es verdad. Es el ecologismo con este nombre o con otro, ¿no? Es como si dijeran, el feminismo es una cosa de gringos. Bueno, pues no. El feminismo lo ves cuando la gente sale a la calle a protestar por cosas concretas también, ¿no? Y en la casa, en todas partes, ¿no? Y el ecologismo es este ecologismo práctico de los casos que hemos visto aquí y de los otros 200 de México que podríamos discutir, ¿no? Muy bien. Por aquí tenemos a Nicolás Zamudio alzó la mano. Adelante, Nicolás. Perdón. Buenas tardes. Hablo aquí desde Colombia. No sé si me escuchen bien. Sí. Bueno, uno de los temas a tratar, ya habíamos superado una parte de las elecciones en Colombia. Hay una segunda vuelta en temas, digamos, un poco en términos políticos. Sin embargo, pues hay algo que a nosotros los colombianos nos preocupa en temas de ambientales, y es precisamente en la forma en la que se puede esperar el próximo gobierno. Estamos notando un gobierno, hay dos confrontaciones en las formas de gobierno, una que es la de Gustavo Petro, que sin dudar alguna pues busca reformar esas características que ha tenido en términos ambientales, en confrontar los conflictos ambientales, dando un poco más a las relaciones de transición energética, de la suspensión en la suspensión de exploraciones petroleras, pero a la gente pues del común
¿no? Optan mucho más por medidas, no sé si sea por el susto o porque no les conviene. Dicen que acaban con el petróleo totalmente, cuando eso es completamente falso. Entonces ellos optan más bien por otras medidas mucho más tradicionales, ¿no? Que es de los gobiernos tradicionales, un gobierno que explota los recursos naturales, que genera, digamos, ese tipo de convicciones de políticas ambientales muy distintas a las de Gustavo Petro. Entonces, pues claro, lo que es, en estos momentos en Colombia están esas dos transiciones. Entonces la pregunta sería entonces, ¿cuál sería entonces el rumbo o cómo lo ve el profesor Joan Martínez, ese rumbo que tiene Colombia frente a lo que viene entre Gustavo Petro y lo que viene, pues obviamente, pues... Me estaría muy bien que Oscar Rodolfo Hernández, en su curso el curso se llama Sufrimiento Ambiental, entonces a ver si gana Gustavo Petro el 19 de junio y salimos, aunque solo sea una semana, del sufrimiento, digamos, y estaremos más contentos unos días. Pero lo que dices tú, se puede discutir en general o más en particular en Colombia, y tampoco la sesión no es sobre esto, ni tampoco yo sé lo bastante, pero sería empezar por el carbón, no por el petróleo, ¿no? O sea, Colombia exporta como 80 millones de toneladas de carbón al año, ¿no? Que es casi como 2 toneladas por persona. Todo de la Guajira y del norte, ¿no? Del Cesar. Y estos son empresas extranjeras. Todo el mundo está diciendo que el carbón es tan malo para el cambio climático, que es totalmente cierto. Y sin embargo, esta exportación continúa, ¿no? Entonces se podría decir muchas cosas. Se puede decir, vamos a exportar la mitad y le vamos a poner un buen impuesto a la exportación. Vamos a nacionalizar esta industria. Esto ya daría para un buen debate político, porque la Truman y Billington no son niños inocentes, ¿no? Se van a enfadar mucho. Y empezar, o sea, que Colombia no solo es cuestión del petróleo ni de la palma de aceite, que también se podría frenar la expansión de palma de aceite, sino ver qué tipo de economía menos extractivista y más dirigida a las necesidades locales se podría hacer, ya sea frenando exportaciones primarias con impuestos a la exportación, y el Fondo Monetario, todo el mundo les va a salir, les va a agarrar por la garganta, pero quizás si Chile hace lo mismo, pueden hacerlo. Y por otro lado, una orientación de la agricultura, por ejemplo, mucho más una reforma agraria, todo esto lo se ha discutido, ¿no? Que la gente se pueda alimentar mejor directamente, etc. Estos son los temas pendientes de Colombia. Entonces yo no entiendo muy bien por qué se ha insistido tanto en el petróleo. Claro, el petróleo está creciendo, ¿no? Pero el carbón es la principal fuente de energía que saca Colombia y la exporta casi toda. A veces cara relativamente y a veces barata, pero en general barata. O sea, el carbón es barato. Por unidad de energía sale bien barato. Y contamina mucho localmente, ¿no? ¿Tú conoces el norte? Porque además está en territorio wayú, ¿no? Es lo mismo, es como desértico, comillas, pero de población indígena que están caminando para la extinción, más o menos. Muy bien. Muchas gracias, Joan. ¿Alguien más que quiera emitir algún comentario, alguna pregunta, Joan? Pues acá está Fernando Rodríguez. Adelante, Fernando. Sí, buen día, buen día. Muchas gracias por la ponencia, doctor. Yo me encuentro actualmente en Perú, en Lima, y mi consulta era sobre qué opina en los casos en los que la figura, digamos, de consulta previa, derecho a consulta previa en el desarrollo de proyectos se ve vulnerado, ¿no? Digamos,
en Perú hay distintos casos en los que se ha visto vulnerado este derecho y las comunidades campesinas e indígenas han tenido conflictos que, por un lado, dejaron sin efecto el desarrollo del proyecto, pero por otro lado se han visto como sobrepasadas y simplemente se llevó a cabo el proyecto. Bueno, creo que es muy buena pregunta esta para toda América Latina, aunque en México, por alguna razón, no hay tantas consultas populares, aunque la gente proteste de otra manera, ¿no? Pero en América Latina es muy conocido el convenio 169 de la OIT, que muchos países ratificaron y no lo han ratificado en África, por ejemplo, o en la India, en otros sitios, y la gente lo conoce y lo aplica. O a veces hay consultas que no son con 169, sino gente local que se reúne, y no como indígenas, como por ejemplo en Tambo Grande, en Perú fue así, ¿no? Gente en la costa de Perú, que dijo, protestamos y hacemos un referéndum y no queremos la minería, y ganaron en este caso, por lo menos durante unas décadas. Entonces, bueno, yo opino que primero, creo que esas protestas vienen de lo que estaba explicando al principio, de que la economía va avanzando a las fronteras y que ya hay gente viviendo y que de repente llega una empresa y dice, aquí sacaremos cobre y oro, aquí sacaremos estaño, aquí, ¿no? O, por ejemplo, en Perú ahora muchas veces aceite de palma en la Amazonía, ¿no? Con Melca se llama, varios empresarios grandes, que arruinan selva amazónica y ponen plantaciones de palma de aceite. Entonces, ¿qué me parecen las consultas populares? Me parecen muy bien. Es un acto así, incluso democrático, la gente va a votar, lo discuten. En Colombia, por ejemplo, en la mina esta que se llama La Colosa, que es de Anglo Gold Ashanti, de oro en Tolima, hace 2 años o 3, hubo una consulta, bueno, hubo como 2, uno en Las Piedras y otro en Cajamarca se llama, pero Cajamarca de Colombia. Y pararon a una empresa bastante grande, que es Anglo Gold Ashanti, ¿no? Una empresa mundialmente importante. Entonces la gente ganó y dijo, en vez de la minería de oro a cielo abierto, que nos va a contaminar totalmente, que algunos ganan algún dinero, pero muchos no ganaremos nada, destruirán todos los andenes que tenemos para cultivar frijoles y lo que exportaran, lo que produjeran en este lugar. De hecho, frijoles muchos. Entonces, yo creo que estos son ejemplos para todos los otros lugares de América Latina, estas consultas populares que de los gobiernos, como os decía antes, los gobiernos no les gusta y tratan de prohibirlas. No sé muy bien por qué. Yo creo que es porque un orgullo como de gobierno, de ministro, es decir, si la gente organiza su vida, ya no hace falta tantos ministros, ¿no? Más o menos una cosa así, como una especie de celos de cómo se toman las decisiones, porque siempre han sido muy pacíficas estas. Ahora, yo no sé qué casos tú decías. En Perú hay Tía María, por ejemplo, que se ganó una consulta contra minería de cobre, pero ha habido muchos muertos por la policía, ¿no? Pero hay una que yo tengo mucho interés, se llama en Cañari, en Lambayeque, de minería de cobre, un sitio pequeño, que la gente hizo una consulta en Cañari, ¿sabes? En Lambayeque, diciendo, somos indígenas, hablamos quechua, que es el norte de Perú, se ha perdido mucho. Y más o menos yo creo que frenaron esto un tiempo, aunque no sé cómo está. Era una compañía pequeña. Cuando en Perú, en cobre, ahora las mayores compañías del mundo están llegando a Perú, ¿no? Y algunas son chinas, como en Las Bambas, ¿no? Y allí van con violencia física la que hace falta, ¿no? No tienen escrúpulos. No sé si la pregunta era... resumen, yo estoy a favor de estas consultas populares. Creo que es una manera muy buena de decidir las cosas. La gente sabe lo que votan, pueden discutirlo, son los que van a ser perjudicados, y me parece una cosa muy bien pensada. Y que incluso se amparan a veces en el convenio 169 de la OIT cuando son poblaciones que pueden ser catalogadas oficialmente como indígenas, ¿no?
que en el caso de Cañari era una cuestión, porque ellos decían, somos indígenas, y el gobierno decía, no están aquí en la lista. Muchas gracias, doctor. Un gran tema, porque a veces de las protestas también salen instituciones. Bueno, y hablé de las asambleas autoconvocadas en Argentina, ¿no? Y una protesta al final sale, la gente les llama así, las ABAs, ¿no? Una institución que no está en la ley, pero que en la práctica está, ¿no? Como plataformas o asambleas coordinadoras, ¿no? Y que consiguen cosas. A mí este viaje por América Latina me encanta porque estamos gastando 0 calorías o pocas. No, que haya gente hablando, que están escuchando de Perú y de Uruguay. Sí, de varias partes bien, ¿no? Sí. de América. Sí. Aquí nos deja Nicolás Amudio un mensaje en el chat. Dice, habría que hacer más cosas así, que organices más cosas desde la universidad intercultural, pero no con gente así de expertos, con gente local. Sí, recién hemos tenido un evento acá también sobre ecología política, donde hemos invitado activistas y justamente que están en contra del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Pueblos que están en contra del despojo. Y la podrías organizar por temas transversales, por ejemplo, minería de cobre y de varios lugares de América, o represas, o palma de aceite, por ejemplo. Claro, que le toca a México y le toca a toda Centroamérica. Totalmente. Por aquí Nicolás nos deja un mensaje. Dice, yo estoy en Fusagasugá, Cundinamarca, Colombia, con la consulta popular del 2018 contra el desarrollo del fracking. ¿Ok? Que también es un tema sobre el que hay que discutir enormemente desde esta perspectiva, ¿no? Muy bien. Bueno, Joan, adelante, Joan. No, es que no escuché lo último que dijiste, pero ya creo que acabamos más o menos, ¿no? Sí. Bueno, Joan, pues muchas gracias por estar acá con nosotros, por compartirnos tan interesante análisis. Pues bueno, gracias a todas y a todos los que nos acompañaron y hacen posible este seminario. Por favor, estén pendientes de nuestras próximas sesiones en nuestras redes sociales. La próxima sesión la tenemos planeada, estamos por confirmar todavía el ponente, pero está planeada a finales del mes de junio. Y bueno, pues estamos en comunicación. Cualquier duda, comentario, pregunta, escríbanos a nuestras redes sociales o al correo del seminario y con mucho gusto contestamos a la brevedad posible. Voy a ver si el caso de Atoyac. Lo anoto. Sí, ustedes lo hacemos juntos. Sí, claro, lo anoto y te escribo. Perdón, de hecho, ya mandé un correo a nombre de ustedes dos, Óscar Adán y el doctor Joan. Entonces ya nomás esperaría la respuesta y nos ponemos en contacto y lo podemos trabajar. Muy bien, Andrés. Muy bien. Muchas gracias, Andrés. Muchas gracias a ustedes. Y estamos en contacto, Joan. Muchas gracias y en estos días te escribo. Por ahí. Gracias a todos. Ok, hasta luego. Gracias.